Bienvenidos a Reciclando Voces, el podcast de Reciclo. Aquí hablaremos de problemas ambientales, datos, entrevistas y propuestas, todo de una forma sencilla y práctica. Yo soy Alan Herrera. Y yo, Ricardo Estrella. Creemos profundamente que para realizar un verdadero cambio ambiental debemos reconocer nuestros límites, pero principalmente nuestras responsabilidades. Estamos seguros que la responsabilidad compartida es la base para construir un mejor futuro como sociedad. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a su podcast favorito, Reciclando Voces. Es un gusto compartir de nueva cuenta este espacio con el querido Alan, pero antes de todo queremos agradecer a aquellas personas que le dieron el apoyo al video anterior, a sus me gusta, a sus comentarios, a quienes lo compartieron. Estamos muy agradecidos de verdad por el apoyo que le brindaron a nuestro primer capítulo. Y bueno, sin más, Alan, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo, estoy muy bien, igual que tú, muy agradecido con todos quienes pudieron comentar, compartir, suscribirse al canal de Reciclo y poder compartir nuestro video de presentación. Realmente superó nuestras expectativas y bueno, esperamos que ya con los siguientes temas ambientales demos inicio a una larga serie de videos de temas ambientales en los que nosotros podemos dar nuestra opinión y explicar los temas que nosotros consideramos importantes. Totalmente, Alan. Y de verdad que esperamos que se sigan sumando al canal, al espacio, porque se puede formar una bonita comunidad de estos temas ambientales que realmente, como lo mencionamos la ocasión anterior, nos competen a todos y todas, ¿no? No hay persona que esté exenta del medio ambiente y sobre eso queremos hablar hoy. ¿Qué hacemos aquí el día de hoy, Alan? ¿Cuál es nuestro tema? Exacto, ¿qué nos trae al día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de el tema ambiental por excelencia, por el tema principal. Si me preguntas, personalmente creo que es entre los 3 o 2 temas más importantes, el tema ambiental de los que deberíamos de hablar. Y bueno, esto lo hacemos porque el día 26 de enero de este mes se conmemora el Día Internacional de la Educación Ambiental. Y precisamente a eso va el tema, educación ambiental. ¿Qué opinas, Ricardo? Concuerdo al 100% contigo que es el tema por excelencia que tenemos que estar comunicando, transmitiendo y platicando, ¿no? La mayor parte del tiempo nos debe de ocupar hablar de temas ambientales y la educación ambiental como tal, aunque eso rime, considero que es nuestra herramienta como sociedad para poder hacer algo al respecto en cuanto a las problemáticas ambientales que igual no generamos nosotros como generación, pero sí nos están quedando como responsabilidad, ¿no? Igual y no estuvimos ahí presentes en la revolución industrial, pero sí estamos presentes en lo que es el cambio climático, en la pérdida de especies, en la escasez de agua, ¿no? En esa presión hídrica que tenemos actualmente, sí estamos y nos toca a nosotros hacernos responsables de todos estos, pues, herencias que tenemos de problemáticas ambientales, y la educación ambiental considero y concuerdo contigo que es la mejor manera de llevarlo a cabo. Sí, mira, desafortunadamente, como dices, es una herencia que nos dejan las generaciones pasadas que a lo mejor buscaban otros objetivos, ¿no? Tampoco considero injusto decir que fue toda culpa de las generaciones pasadas, sino que viéndolo de un enfoque, ellos buscaban un progreso y no tenían tanto en mente cuidar o preservar el medio ambiente. Igual no conocemos el contexto realmente de esas personas que vivieron en esas épocas en las que lo principal era conseguir dinero, conseguir trabajo, conseguir recursos para prosperar como ciudad, como sociedad. Sí, y dices algo muy importante a mi parecer, que estas generaciones hicieron lo que pudieron con las cosas que les tocaron en el contexto que estuvieron, y en efecto, ¿no? Esta mentalidad que tenían era esa: desarrollo, economía, alimentación para sobrevivir. Creo que era la premisa con la que se mantenían en esos tiempos. Sin embargo, afortunadamente, más adelante se dieron cuenta de todo lo que estaba ocasionando mantener el tipo de conductas, el tipo de comportamientos que estaba llevando la sociedad para obtener estos beneficios económicos, ¿no? Estos beneficios alimenticios. Se dieron cuenta de que la manera en la que se estaban desarrollando esta serie de acciones, pues nos estaba arrojando ya problemas
a la larga muy, muy complejos, ¿no? Como el cambio climático. Y en efecto, entonces, de ahí surge, ¿no?, la necesidad de educarnos ambientalmente para tomar mejores decisiones. Entonces, por ahí me platicabas en la semana que hay un origen, ¿no? Hay un Día Internacional de la Educación Ambiental. Sí, sí, precisamente hay un día que se celebra desde los años 70, el Día Internacional de la Educación Ambiental. Y bueno, ya desde esas épocas, fíjate, desde esas épocas se hablaba de educar a las siguientes generaciones, ¿no? Y era un pequeño grupo de personas que en ese tiempo se les veía totalmente como personas raras o personas con unas ideas muy, incluso locas, muy nuevas, ideas muy nuevas para lo que se vivía en los años 70, ¿no? Sí, totalmente. Sin embargo, afortunadamente ante esta situación, pues en enero, el 26 de enero, para que estén pendientes ahí, se conmemora el Día Internacional de la Educación Ambiental en México, ¿no? 26 de enero, Día Internacional de la Educación Ambiental en México. Y como bien mencionas, esto tiene sus antecedentes internacionales e históricos para que pueda ser así conmemorado en nuestro país como tal. Sí, mira, te tengo el dato. Fue en la Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente, realizada en Suecia en 1972 por la Organización de las Naciones Unidas, considerada como el documento fundacional de la educación ambiental, ¿no? Imagínate, te había comentado durante la semana de un personaje que se llama Jacques Cousteau. Sí, sí, sí. Jacques Cousteau, que ya lo habíamos, creo que mencionado, digo, no aquí en el podcast, pero aquí entre nosotros, que es una persona que desde los años 70 ya practicaba eso, ¿no? Y te había comentado también que hay que bueno, toda su familia, la familia de los Cousteau, no solamente él era la figura pública, por así decirlo, pero estaba su esposa, estaban sus hijos y ahora sus nietos, quienes siguen representando esa parte, ¿no? Esa parte ambiental, y tratan de promover la educación ambiental, ahora ellos como herederos, por así decirlo, de esta gran familia importante para la educación ambiental. Y se me hace súper puntual esto que tú comentas, porque en ocasiones tenemos la idea de que nuestros esfuerzos para solventar, para solucionar o para tratar de tener una mejor vida en cuanto a sociedad, medio ambiente, a veces creemos que no son suficientes, pero qué más ejemplo que este personaje que pudo contagiar no positivamente a su familia para ser embajadores y embajadoras de lo que es la educación ambiental. Y no, súper puntual esto que tú mencionas, porque la declaración de Estocolmo de 1972 pues es en la materia ambiental muy muy puntual, es un hito como tal histórico para el medio ambiente, ¿no? Y el principio 19 que menciona por ahí la necesidad de incorporar educación ambiental, que por ahí hubo una serie de reuniones internacionales más, donde en efecto ya se conmemora como tal, se solidifica ya con pedagogos, con gente que toma decisiones a nivel gobierno, incluso empresarios o empresarias. Se congregaron en Yugoslavia en 1975 y de ahí surge la Carta de Belgrado, para que puedan ahondar un poco más en el tema. 1975 en Yugoslavia, ahí es donde se decreta como tal ya un Día Internacional de la Educación Ambiental, y toman una serie de objetivos para a lo largo del tiempo y a nivel global se puedan asentar, ¿no?, planes de estudio, tomar acuerdos, principios. Súper puntual ese punto. Sí, sería muy interesante ver qué tanto ha cambiado la perspectiva del colectivo general, de la población en general, de 1972, 75, que se empezó a hablar de esto, hasta hoy, ¿no? Enero del 2021. ¿Qué tanto hemos cambiado para bien o para mal? Yo creo que estamos en un punto, personalmente, en el que estamos siendo optimistas o estamos haciendo todo lo contrario, ¿no? Yo pienso que debemos ser optimistas, con lo que está haciendo. Vemos que el mundo actual es verdaderamente un caos, y un sistema tan grande como es el planeta, es difícil llegar a ver un orden, ¿no? Pero ¿qué opinas tú de que, digo, no, obviamente no estuviste en los años 70, no estuvimos, ¿no? Pero tú crees que desde que tú tienes conciencia al día de hoy, ¿tú consideras que hay un cambio? ¿Tú consideras que hemos avanzado, hemos retrocedido, nos hemos estancado en la cuestión de educación ambiental? Interesante tu pregunta, Alan, lo tengo que decir. Y mi opinión es que
es generacional esto. ¿Por qué me refiero a generacional? Hemos estado involucrados en algunas charlas, como tú lo has dicho, ¿no? Platicando con gente de distintas edades, en distintos contextos, y sí hemos observado pues que en algunas ocasiones cierto porcentaje de la población opone resistencia, pero como lo hablábamos también en el capítulo anterior, hay más visibilidad a los temas ambientales, quieras o no, sí se platican más, incluso las marcas están buscando hasta cierto punto también sumarse a estos movimientos, aunque a veces no lo hagan tan honestamente y solamente sean estrategias de mercado. Lo que sí creo que es que se platica más. Igual nos faltará poner más en práctica eso que se platica, ser más congruentes en nuestro discurso, ¿sí? No nada más quedarnos en palabras y llevarlo a la acción. Entonces yo considero pues que todavía nos falta mucha tarea por hacer. Sí hay un porcentaje que todavía se resiste a estos temas, pero a la medida que se vaya difundiendo, que lo platiquemos más, considero que sí podríamos pues irnos adaptando, ¿no? a ciertas cuestiones. Y a mí me gustaría también saber qué opina nuestra comunidad, entonces sí, pueden dejar por ahí en comentarios, no sé, opinar qué piensan ustedes, qué tanto ha cambiado de 1972 o 75 a la fecha. ¿Creen que ha habido un cambio de perspectiva, ha habido más acciones que se han tomado? ¿Cuál es su opinión? Sería interesante conocerla también para ver qué hay ahí, ¿no? Sí, mira, esto que dices de generacional es completamente de acuerdo y no te puedo contradecir, porque hemos visto personas mayores de arriba de 60, 65 años que dicen, ay, esos ambientalistas son muy radicales, no saben ni lo que están pidiendo, no saben ni no sé qué, no sabemos nada. y sí, a veces se les tacha a las personas ambientales principalmente, y bueno, yo lo he visto por personas mayores de una edad avanzada que se nos tacha de que somos muy radicales o de que somos muy extremistas es la palabra, sí, en el tema ambiental. Afortunadamente ya generaciones, nosotros y la generación que viene, ya vienen, digamos que nacieron con el cambio climático, por ejemplo, con el cambio climático encima, o sea, ya nacieron con la urgencia de poder solucionar el cambio, ¿no? Y apenas se está naciendo esa generación, se está desarrollando, se va a convertir en profesionistas, va a empezar a estudiar todo lo referente a este cambio climático, ¿no? En diversas cuestiones, ¿no? O sea, en diversos problemas ambientales. Lo que quiero decir es que estas nuevas generaciones ya deben ir un poco naciendo, así como el problema del cambio climático, ir naciendo con educación ambiental, que vayan desarrollando dentro de su día a día los hábitos de la educación ambiental. Y es que esta nueva generación nace con una nueva mentalidad. Al final para cambiar la mentalidad se cambian los hábitos. Para cambiarlos, al momento de cambiar los hábitos, ya se va desarrollando, ¿no? Y esa es la cuestión que nace nuestra generación y generaciones menores a nosotros, ya con una nueva mentalidad para hacer unos hábitos diferentes y así poder tratar de mitigar todos los problemas ambientales. Dijiste un dato de que a las personas les importa poco o nada, ¿no? La cuestión de educación ambiental. Tengo un dato que llegué a investigar, cerca del 78% de los mexicanos les importa poco o nada. Wow. Este tema de educación ambiental. Y te lo digo, estoy seguro de que principalmente son generaciones ya los boomers. Sí, los boomers o generaciones más abajo, ¿no? Que no le ven mucha importancia, vaya, que a lo mejor se desarrollaron en un entorno donde los recursos, a lo mejor para ellos en su idea pensaban que eran ilimitados, y ahora las generaciones que están naciendo ya vienen con recursos que siempre han sido limitados, ¿no? Pero ahora lo están viendo más, como es el agua, por ejemplo. Sí, varias cosas que mencionas se me hacen importantes destacar de esto que tú comentas. Sobre todo esto, ¿no? De que sí, en efecto, es una brecha generacional, y digo, no es hate ni nada, pero
es real y tiene que ver con el contexto en el que nacemos, en el contexto en el que nos desenvolvemos. Realmente digo, esto puede que, pues si a lo mejor nos hubiese tocado nacer en esa época, probablemente tendríamos ese pensamiento. Pero sí, ¿no? O sea, a esas generaciones pasadas de los boomers y así, pues les tocó otro tipo de ecosistema, ¿no? Donde quizá habría más abundancia, menos problemas tan en la puerta de tu casa, sí, no habría a lo mejor tanta acumulación. Habría que ver en qué contexto se desenvuelven, pero es real que ha influido en su forma de pensar, en su forma de entender su lugar en el medio ambiente. Entonces, nosotros ya como otro tipo de generación sí nacemos con estos problemas encima. Sí, yo desde que tengo uso de razón escucho de la contaminación por la basura. Posteriormente avanzamos a temas ya más complejos como el cambio climático. Entonces, es real esto que tú mencionas y lamentable también lo del dato que expones de que el 70 y algo por ciento, 78% de la población no tiene mucho interés o nada de interés en los temas ambientales. Trágico para un país megadiverso que está dentro de los 5 países con mayor biodiversidad a nivel mundial, ¿no? O sea, hablamos de que hay especies de reptiles o mamíferos que solamente hay aquí en México. Entonces, que no te interese el medio ambiente sí es alarmante, porque tienes un patrimonio natural y por ende cultural que proteger con respecto a esos temas, ¿no? Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta, mi querido Alan. ¿Cuál tú crees que sea la necesidad y con ello los objetivos, ¿sí?, de la educación ambiental? Ya mencionamos que hay una cuestión generacional, ya mencionamos que no hay mucho interés, hablando en porcentajes, para la población nacional, pero tenemos un patrimonio hay que cuidar, ¿no? Entonces, ¿cuál será esta necesidad y objetivos de la educación ambiental en México? Mira, Estrella, la educación ambiental es muy necesaria porque, y digo, partiendo de la base de cómo vamos sí, digo, queremos que la educación ambiental sea una base para proteger el medio ambiente, ¿no? Y cómo vamos a proteger algo que ni siquiera conocemos bien, ¿no? Decían los varios biólogos importantes, ¿no?, que no basta con solo explorar o investigar, hay que conocer, hay que incluso amar para proteger, ¿no? Tú vas para proteger algo lo tienes que amar o tienes que sentir un cierto afecto a esa cierta persona o esa cierta cosa que tú quieres proteger, ¿no? Estoy de acuerdo que no todos nacen en el mismo contexto e incluso la educación ambiental para muchas personas, desafortunadamente, como muchas cosas en este país, es un privilegio. No todas las personas nacen en un entorno en el que puedan decir que la educación ambiental es parte de su familia. Sin embargo, creo que hay que acercarnos un poco más, ¿no? Hay que acercarnos un poco más al medio ambiente. Y con acercarnos un poco más, no me refiero a ver videos de África, a ver videos de Australia, por ejemplo, ¿no? El medio ambiente está aquí afuera. Aquí afuera lo podemos ver en un árbol, en un jardín, en diversas cuestiones que nosotros a lo mejor no consideramos medio ambiente, pero lo es realmente. Ahí está el medio ambiente, hay que conocerlo, hay que investigarlo, hay que amarlo, hay que entender cómo funciona para protegerlo, ¿no? Los objetivos que yo considero importante principalmente es ese, ¿no? Es principalmente reconocer y amar lo que es el medio ambiente. Mira, te voy a platicar una pequeña cosa. En Europa, en los años 80, existía una gran crisis ambiental y los gobiernos en esa época implementaron, según ellos, educación ambiental. Sí, pero te digo, ¿qué hacían? Ponían imágenes de desastres o de la típica imagen de un río llena de basura, que puede ser perfectamente aquí en México, puede ser en la India, puede ser en China, puede ser en cualquier lugar. Y con esta imagen ellos pretendían que los niños, los jóvenes, iban a procurar más el medio ambiente, ¿no? Resulta que esa generación en Europa fue de las que menos le importó el medio ambiente, que menos le importaba. O sea,
dio igual todas las imágenes que lo mostraron. Y cuando te fijas en todos los líderes ambientales que han destacado principalmente por su labor, por romper el paradigma de que se les ve como personas extrañas al momento de cuidar el medio ambiente. Si ves sus orígenes de cómo fue que iniciaron, es porque vivieron en un entorno en donde la naturaleza y el medio ambiente era parte de ellos. No estaban por encima de ellos, no vivían tanto de la naturaleza, sino que ellos se consideraban que vivían parte de ellos, ¿no? Ellos conocían el medio ambiente, lo amaban, lo respetaron para poder protegerlo, ¿no? O sea, y de ahí nacen los grandes líderes ambientales. Considero que ver o que mostrar imágenes radicales de ríos contaminados, mares contaminados, sí es importante para ver la consecuencia, pero no considero que sea o usar simplemente ese tipo de imágenes, ¿no? Hay que acercarnos más, lo que te comentaba hace rato, hay que acercarnos más al medio ambiente para poder reconocer lo importante que es nuestra vida, y eso hay que hacerlo desde niños, hay que resolvernos, que cuando ves a un niño que resuelve su propia duda en temas de biología o ecología, ahí ellos entienden cuál es el problema y cómo solucionarlo. Y eso lo pasas a personas grandes, ya a comunidades, a ciudades. Ellos ya saben qué hacer entonces con cualquier problema ambiental. No necesitan que alguien externo de la ciudad venga a decirles cuál es su problema. Ellos saben cuál es su problema. Ellos sabrían cuál es su problema y sabrían cómo solucionarlo, ¿no? Ese es a lo que me refiero, a lo que quiero llegar en el tema de educación ambiental, ¿no? Claro, y me gusta esto que tú dices de que hay que darnos cuenta de cuál es el medio ambiente en sí, ¿no? El simple hecho de que estemos respirando, digo, ahí está el medio ambiente presente, ¿no? O sea, cada que quiera saber dónde está lo ambiental, respira o toma un vaso de agua. Créeme que ahí está muy presente por todos los servicios ambientales de los que gozamos sin tener que mover un solo dedo, ¿no? Sí. La regulación de la temperatura incluso está ahí presente. Si los grados a nivel planetario cambiaran, estaríamos o congelados o fritos, ¿no? Literal. Sí. Entonces, sí influye bastante. Y otro detalle que tú mencionas es esto de las imágenes, ¿no? Se me hace tan acertado porque estas fueron de las primeras estrategias que se llevaron a cabo para poder sensibilizar, entre comillas, a la población en los temas ambientales. ¿Y qué son estos? Básicamente lo podemos entender como visiones distópicas, ¿sí? Si una utopía es ese escenario perfecto, hermoso y sublime en el que todo va sobre ruedas, una distopía es todo lo contrario, ¿no? Es toda esa visión apocalíptica del mundo se está acabando. Entonces, sí, nos bombardearon en un inicio con todo esto de las tortugas ahogadas, ¿no? En plástico, animales, lo cual es muy real, sí, de los popotes, ¿no? Entonces, sí es real esto, sí pasa, pero a nivel educativo, a nivel de que tú entiendas cuál es tu papel en el entorno, en el ecosistema y cómo impacta tu actividad, esto no ayuda bastante, no ayuda mucho, al contrario, hace que pierdas la sensibilidad ante estos temas. Imagínate que tienes un vaso, ¿sí? Entonces tú el vaso lo vas llenando, en este caso de miedo, de estas imágenes, y el vaso se desborda al grado de que ya no le afecta, no le entra más miedo, ¿sí? Y el cine se ha encargado también de llenarnos estas visiones distópicas, ¿no? Hemos tenido en la última década muchas películas que hablan de zombies, de que ya el planeta se acabó como tal, ¿no? Y bueno, pues ya tuvimos en 2020 una pandemia que se acercó a esas visiones distópicas. Entonces, en concreto, considero que la mejor manera es aprendiendo los conceptos, entendiendo nuestro lugar en el entorno como tal, ¿no? Y cómo esas actividades impactan. Yo sigo con el concepto de externalidad negativa. En el caso de alguna actividad que te impacta, aunque tú no estés relacionado a ella, pero está la otra parte, la externalidad positiva, ¿no? Ese efecto dominó de las acciones que podemos hacer para cuidar el medio ambiente. Sí, claro. O sea, es la educación ambiental normalmente la platicamos como algo que deberíamos ver como niños, ¿no? Sí. En primaria, incluso ya en nivel un mayor, hay personas que no entienden ni siquiera por qué el concepto, ¿no? ¿Por qué debemos cuidar el ambiente? O sea, y ya para que una persona mayor
a estas alturas te diga eso es incluso de preocuparse, ¿no? Es incluso el poder decir que a veces muchas personas no entienden y no entienden el por qué, pero es importante hacerlo. Adelante. No, y eso es a lo que va mi siguiente pregunta, o sea, ¿a qué edad consideras tú o cuándo consideras tú que es importante empezar a hablar de educación ambiental? Porque, digo, si me preguntas de educación ambiental, debe ser clave como cuando se habla de los de cuestiones de que no de educación social, por así decirlo, Claro. de que no comas con la boca abierta, no es educado, no sé qué, o sea, si hablamos de esta nueva generación que van haciendo, educación ambiental es importantísima, tanto la educación emocional o educación financiera, si lo quieres decir. La educación ambiental es algo con lo que ya debemos nacer, y a lo mejor ya nuestra generación y la que vienen ya que vengan con educación ambiental desde la casa, y no que lo tengan que aprender en una clase de biología o de ecología ya en primaria o secundaria, ¿no? Sí, y sí, eso sí. es a lo que me sale un poco de mi pregunta. ¿Cuándo consideras tú que es importante empezar a hablar de educación ambiental, de la importancia del medio ambiente a los jóvenes, a los niños? Excelente pregunta, y a mi parecer, así como se dice que las personas que están naciendo de un tiempo acá, ¿no? Las nuevas generaciones son nativos digitales y nativas digitales. Yo creo que en tema de educación ambiental tenemos que ser nativos y nativas en la educación ambiental. Ya lo mencionabas, esto de la socialización, básicamente no es socializar como cuando vas al café con amigos o amigas, no me refiero a eso, sino a todas esas reglas no escritas que son parte de la sociedad en la que estamos insertos e insertas, ¿sí? Repito, la socialización son todas esas reglas no escritas. Ejemplo, con permiso, buenos días, gracias, de nada. Sí, que es algo que todos deberíamos decir, al menos por Sí, favor y gracias. total. Y es algo que tomes hoy que ni siquiera eso dicen, o sea, es algo, y es algo que debemos de irlo inculcando ya desde jóvenes para que se haga un hábito, lo que te comentaba, ¿no? Hay que cambiar de mentalidad primero, para después de esa mentalidad transformarlos en hábitos. Y sabes, Un saludo, esto, por cierto, a hábitos.eco, que también lanzaron su podcast, también está muy bueno, escúchenlo. Y bueno, fue un pequeño comercial. Ya es que excelente. me acordé de hábitos. Hábitos.eco también están en Spotify. Nosotros también vamos a subir próximamente en Spotify. Y bueno, también síganlo en su Instagram. Saludos a los colegas. Realmente eso es lo bonito, ¿no? El medio ambiente, poder formar comunidad con otras Sí, personas exacto. interesadas. Pero quiero recalcar esto que tú dices, ¿no? Que se tienen que enseñar. Bueno, el comentario es de a qué edad, desde que naces, ¿no? O sea, desde que naces, tú tienes que saber que no hay que desperdiciar el agua, porque desde que eres un infante, ya seas un bebé, o sea, vas usando el agua, ¿no? Pero para esto obviamente tiene que haber congruencia, tiene que haber un ejemplo de los padres, ¿sí? Exacto. Si uno como bebé ve que papá o mamá se lavan la boca y dejan la llave abierta, o desde que se están enjabonando no están ocupando el agua y ya la dejaron abierta, tú creces con esa visión de, ok, me lavo la mano y dejo el agua abierta, ¿no? Me baño y me enjabono al mismo tiempo, estoy tirando el agua, no separo la basura en casa. Para mí es desde que naces y lo vas viendo con el ejemplo, ¿sí? Y la complejidad de estos temas va, pues, avanzando con tu formación en la vida, ¿sí? Obviamente, tu comprensión del mundo va cambiando, ¿sí? Va cambiando, vas entendiendo otro tipo de procesos, entonces ahí sí considero que ya la complejidad de los temas ambientales tiene que ir subiendo, pero para mi gusto es desde que tú eres un infante, un bebé, entonces lo vas viendo con el ejemplo en casa, ¿sí? Te van educando a respetar a las plantas, no nada más vas pasando por el parque y jalas una hoja o... Exacto. Sí, o sea, es muy habitual a veces en los pequeñines ese tipo de comportamientos, pero no porque ellos lo busquen o ellas lo busquen hacer, sino porque no hay una orientación, ¿sí? No hay un ejemplo como tal, a lo mejor papá o mamá ya lo hicieron. Entonces, hay que ver ese tipo de detalles, ¿no? Y nosotros por eso hablamos de que la educación ambiental es cuestión de hábitos, y aquí quiero resaltar uno de los objetivos que nos menciona la Semarnat, ¿no? Como principal. Fomentar una clara conciencia por la interdependencia,
¿sí? Económica, social, política y ecológica y otros ámbitos como tal. Pero esta primera oración, fomentar una clara conciencia, ¿sí? El principal punto de todo esto es darnos cuenta, llevarlo a la luz de la verdad, por así decirlo, aquellos problemas y aquellas acciones que podemos hacer en el día a día desde que te levantas, ¿sí? Desde tu consumo, desde tu actividad diaria. Sí, digo lo que te comentaba, pero aquí sale otra duda, ¿no? Otra cuestión que a lo mejor no sería lo mismo si ponemos en el contexto. Si una persona que nace en un entorno urbano, en una ciudad, no conoce realmente su medio ambiente, porque para esa persona que nace dentro de una ciudad, el ambiente son edificios, el transporte público, las tiendas comerciales, a diferencia de una persona que vive en una comunidad rural, ¿no? O sea, su conciencia ambiental es totalmente diferente. ¿Por qué? Va principalmente desde la distribución de los recursos, ¿no? A lo mejor la persona que vive dentro de un contexto urbano tiene la disponibilidad de contar con todos sus recursos, en más claro, por ejemplo, el agua, en el que él no ve la necesidad de cuidarla porque sabe que siempre va a tener agua. Claro. Sin embargo, una persona en un contexto rural, no siempre, lo sabemos bien, no siempre tiene disponibilidad de agua todo el año, ¿no? Sí. O sea, y eso es lo que va cambiando. A lo mejor la educación ambiental de la persona rural es por necesidad, claro, y es por instinto de supervivencia tal cual, y la educación ambiental o la nula educación ambiental de una persona de una zona urbana es porque cuenta con todos los recursos. Es decir, cómo encontrar un equilibrio ahí, cómo encontrar un equilibrio para poder decir, yo que crecí en un contexto urbano, cómo poder decir estoy protegiendo el medio ambiente, o me cayó el 20 de proteger el medio ambiente si tengo con todos los recursos aquí en mi mano. Y eso es lo que debemos entender nosotros como sociedad, ¿no? Como sociedad, que no todos los humanos cuentan con los mismos recursos. Y es importante esto que dices porque es una brecha. A fin de cuentas es una brecha que se da entre la sociedad a nivel rural y urbano. Dentro de la misma urbanidad también hay una brecha, porque la ciudad no es homogénea, sí, hay zonas con mayores recursos y otras donde de plano pues son carentes, ¿no? Entonces, ¿qué creo yo? Que lo responde perfecto el segundo objetivo de la educación ambiental. Básicamente nos dice proporcionar a cada persona el conocimiento, ¿sí? Que te caiga el 20, valores, actitudes, compromiso y habilidades que te permitan a ti darte cuenta y proponer desde tu área de influencia. Y cuando me refiero a área de influencia me refiero a tus capacidades. ¿Qué puede hacer una persona de ciudad, por decir algo así, con el medio ambiente? Regular el consumo. Yo siempre he dicho que el consumo es la mejor manera de que nosotros, el término que uso es manipular, ¿no? El mercado, por así decirlo, manipular a las empresas, porque si no hay demanda, no hay gente que compre, no hay una oferta de un producto, ¿sí? No hay una oferta. Entonces desde ahí nosotros podríamos estar regulando o más bien aportando desde la ciudad. Esa podría ser una alternativa, ¿no? Regular nuestro consumo, darnos cuenta de qué tipo de productos estamos consumiendo, cuáles se pueden sustituir por algunas alternativas más amigables, ¿sí? Y eso como punto 1. Como punto 2, tú mismo lo mencionabas al inicio, ¿no? Estamos en la ciudad, pero sin embargo hay medio ambiente presente. Tú sales a la calle y en el camellón, ¿qué encuentras? Encuentras vegetación, ¿sí? Que ya está muy aclimatada al urbano si tú quieres, pero no deja de ser vegetación. Te da sombra, regula la temperatura, hasta cierto punto mantiene un entorno fresco, ¿no? De donde estás ahí. Entonces, ¿qué podrías hacer? Adóptala, adopta a esa planta, ¿sí? Si pasas ahí cotidianamente, no te cuesta nada echarle tantita agua, ¿no? Ver que no tenga basura, al menos poner un letrero o algo así al respecto que fomente el cuidado como tal del medio ambiente. Hay techos ecológicos, ¿no? Puedes hacer ahí tu composta de los residuos que estás generando, puedes tener tu huerto urbano, un jardín vertical, o sea, opciones para la ciudad. Podemos buscar que coseches agua, ¿no? Incluso de tu azotea, la captes como tal. Entonces, es cuestión de informarnos, ¿no? De tratar de estar conscientes de los problemas y cuáles son las verdaderas alternativas a las que nosotros podemos acceder, ¿sí? Porque si me hablas de que si yo puedo implementar una planta de tratamiento de aguas residuales, se me sale de contexto. Pero puedo ahorrar el agua, por ejemplo, ¿sí? Puedo cosechar el agua como tal de la lluvia. Entonces, para mí sería eso. Y eso es lo importante también de haber empezado el podcast. También a Hábito Seco le
le aplaudimos que hayan tomado esta iniciativa porque buscamos en efecto, ¿no? Acercar todo lo posible la información por todos los frentes posibles, acercar la información a las personas de ciudad, a las personas de lo rural. Precisamente es el objetivo también nuestro como comunicadores ambientales en ese aspecto, ¿no? Sí, digo, a lo que queremos llegar es que el ambiente sí es hermoso, es perfecto, pero el ambiente no tienes que ir afuera de una ciudad, afuera o en ecosistemas ya marcados como bosques o selvas para poder apreciar el medio ambiente. Es cuestión de perspectiva para apreciar el ambiente, para poder apreciarlo. Claro, ¿no? Y adelante. Sí, perdón, es que dijiste algo muy importante, ¿no? Del consumismo, ¿no? Yo creo que el consumismo debe estar dentro de la educación ambiental, y es que nos enseñen, no sé, por así decirlo, a atender los hábitos de nosotros consumir adecuadamente, ¿no? No vamos a decir que no consuma, vivimos en un mundo capitalista en el que tenemos que consumir, no nos vamos a negar, tenemos computadora, tenemos teléfonos, y en esas cuestiones somos privilegiados, ¿no? En la actualidad, tener con estas herramientas para poder nosotros llegar a estar aquí sentados, ¿no? Eso nos convierte en unos privilegiados. Pero considero que cambiar nuestros hábitos de consumo debe ser el punto número 1, número 2 de educación ambiental, ¿no? Si tengo algo que me compré el año pasado y este año salió el nuevo, oye, no lo necesito, me sirve un par de años más, ¿no? O sea, esas cuestiones de consumo o de compras de necesidad, que eso da para otro tema completo, otro podcast completo, pero lo quería incluir porque lo mencionaste, ¿no? Sí. Y sabes, es que es importante, ¿no? Esto, porque a fin de cuentas, si hacemos una recapitulación de lo que hemos venido platicando, número 1, la educación ambiental surge como necesidad ante una problemática de la que la población se dio cuenta, ¿sí? O sea, se dieron cuenta que estábamos extinguiendo especies, tanto de flora como de fauna, ¿sí? La frontera de las ciudades y la frontera agrícola se estaba extendiendo, estábamos amontonando las especies literalmente en un pequeño espacio. Entonces nos damos cuenta de esta problemática. A nivel atmosférico también se comenzaba ya el debate del cambio climático. Entonces surge ante esta problemática, ¿no? Entonces ya de ahí, ¿qué pasa con la educación ambiental? Ya cuando se instala como una herramienta que nos puede funcionar, pues lo número 1 es buscar eso, ¿no? Fomentar la conciencia, el despertar de la conciencia en la sociedad, ¿sí? Posteriormente acercar toda esta información precisamente para que la conciencia tenga esa chispa y diga, híjole, tengo que hacer algo. Como punto final, precisamente es esto, ¿no? En la educación ambiental, la máxima de ella es crear nuevos patrones de comportamiento. O sea, es la máxima dentro de la educación ambiental. Ya creé conciencia, ya acerqué la información a la población, ok, vamos a crear nuevos hábitos, nuevos comportamientos, ¿no? Sí, me lo ganaste completamente, ¿no? Ya habíamos mencionado los dos, pero crear nuevos patrones, que son patrones, es sinónimo de hábitos, unos nuevos hábitos, que es en lo que considero que lleva un poco más de tiempo, ¿no? Y que no esperemos que crear nuevos patrones de comportamiento nos va a llevar 1 o 2 años, ¿no? Es cuestión incluso de generaciones, ¿no? Ya hicimos las generaciones pasadas que hicieron con otros hábitos de comportamiento, y ahora empieza estas nuevas generaciones a crear su propio hábito de comportamiento, que ya vienen con la cuestión de cuidar el medio ambiente, ¿no? Ya nacen con la cuestión de cuidar el medio ambiente. Y eso se da, como te digo, por cuestiones de generaciones, ¿no? Y eso lo pone en contexto con los objetivos del desarrollo del 2030 o 2050, ¿no? Personalmente creo que es muy, muy difícil alcanzarlos en tan corto tiempo. Se me hace corto tiempo para 2030 o 2050. Siento que deberíamos dejar un poco más de tiempo para que estos patrones de comportamiento se vayan acentuando completamente en la población, y que vayan y bueno, posteriormente, después de cierto periodo de tiempo, ya se vaya viendo un poquito más los resultados en eso. Pero bueno, ya hablamos de los 3 objetivos principales, ¿no? que nos recomienda o que nos da la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México.
Pero yo te quiero preguntar, ya vimos todo, ¿no? Los objetivos, ya vimos por qué es necesaria la educación ambiental, vimos incluso el origen de la educación ambiental, ¿no? Desde los años 70. Pero yo te quiero preguntar, Ricardo, ¿tú cuáles son los obstáculos que tú ves principalmente para impartir la educación ambiental? ¿Cuáles son los principales problemas a los que las personas se enfrentan al momento de hablar del medio ambiente? Híjole, interesante tu pregunta, y tristemente creo que nosotros mismos como población humana somos el mismo obstáculo de la educación ambiental, porque los que estamos un poquito más involucrados en platicar de estos temas, lamentablemente nos encontramos con apatía, ¿sí? Que no me importa, es que eso a mí no me va a tocar, yo no voy a estar aquí presente cuando estén los problemas. Nos topamos mucho con esa apatía. También nos topamos bastante con el individualismo, ¿no? Buscar únicamente mi comodidad personal, buscar mi beneficio personal. Si puedo ir en coche a la esquina, ¿por qué no me voy a ir en coche? O sea, pero hay otra persona que se va caminando, no importa, o sea, tengo la posibilidad, lo hago. Pero realmente ese tipo de pensamientos es lo que es el obstáculo mayor de la educación ambiental, ¿no? La apatía como tal, que podamos llegar a desarrollar como personas, y ese individualismo de únicamente pensar en mi beneficio personal, porque puede ser, digo, es que los hábitos, cambiar el comportamiento como tal es complejo, muy complejo, ¿sí? Muy complejo, porque es dejar de hacer cosas a las que estás hiper acostumbrada o acostumbrado, ¿no? Sí, o sea, imagínate si para tomar el hábito de hacer ejercicio, de tomar una nueva dieta, es complicado, y es algo que muchas personas lo ven de que voy a hacer ejercicio para tal objetivo, voy a hacer ejercicio, voy a comer bien para llegar bien a la fiesta, para verme bien en la fiesta. Y es que mira, o sea, ¿sabes? Hace un tiempo atrás, un par de años atrás, no sé, igual ya ando algo raro en cuanto a el tiempo por estar encerrado, ¿no? Del año pasado. Sí. Pero en Acapulco, como tal, surgió una ley antiplásticos, que en sí no es una ley, es un artículo dentro de una ley más grande. ¿Qué pasa? No, sí, cero plásticos, cero plásticos, cero plásticos, cero plásticos. ¿Y qué te topas? O sea, no te topas cero plásticos, te topas más plásticos. Entonces, cuando les dices a las personas, ¿qué pasa? No, es que se me olvida traerme el bote de agua de mi casa. Y ya con eso te lavaste la culpa, ya con eso te lavaste todo, la responsabilidad. Y yo creo que precisamente es eso, ¿no? Ese individualismo de, me compro la botella, o esa apatía de, qué pereza andar cargando con la botella de agua, ¿no? He ahí el problema de algo que está en tu control, pero al mismo tiempo, como se trata de tu comodidad, está difícil que lo muevas. Sin embargo, soy fiel creyente, porque esto es un proceso, ¿sí? Soy un fiel creyente de que si nos involucramos lo suficiente, sí podemos pasar a mejores patrones de conducta, a mejores patrones de pensamiento, a mejores conclusiones en qué podemos llegar a hacer desde nuestra área para poder contribuir al medio ambiente como tal. Entonces, en concreto, apatía e individualismo. Sí, considero que, bueno, dices muy bien, la apatía es el principal problema, pero bueno, englobándolo, es que somos realmente nosotros, ¿no? A veces nuestra actitud ante este problema es incluso que se toma muy a la ligera, ¿no? De mucho de que, ¿qué voy a cambiar yo? ¿Qué puedo cambiar yo? Sin embargo, digo, es un problema muy difícil, ¿no? Somos 7,000 millones de personas, 8,000 millones de personas, y para que 8,000 millones de personas se pongan de acuerdo en algo, es algo totalmente muy difícil. Pero mientras un porcentaje mayor considere tomar nuevos hábitos, este problema se va reduciendo poco a poco, ¿no? Claro, no, y sobre todo, digo, no perder, esto también tiene que ver con muchas cosas muy humanas, no perder la esperanza, sí, mantenerse hasta cierto punto firmes en esta situación, porque no tenemos de otra. Dejar de hacerlo es mucho más caro en términos de salud pública y ambiental que hacerlo, sí, es mucho más fácil y factible a largo plazo modificar mejor nuestros comportamientos a tener que modificar, pues cambiarte, por ejemplo, de planeta, ¿no? Porque ya no va a existir entonces, como lo conocemos, cabe resaltar, el planeta sigue, lo que se acabaría es la vida como la conocemos y la vida humana, entonces sí. Tendríamos una colonia en Marte, en la Luna con Elon Musk, no sé, habría que ver, pero por ejemplo, tampoco se trata de dar una visión distópica ni apocalíptica de esto, pero es lo interesante, ¿no? De charlar estos temas,
tratar de invitar a la población y que no pierdan la paciencia. Esto es un juego de paciencia y es progresivo, el cambio es gradual, o sea, considero que a pesar de todo, pues mínimo o máximo es cuestión de perspectiva, pero los cambios se van a ir dando porque sí estamos interesados como población en algún porcentaje y el resto de la población tiene que pasar un efecto bola de nieve, ¿no? Que esto va a ir sumando como tal, entonces. Sí, mira, es que, bueno, regresando un poco al tema de educación ambiental en los niños, yo siento que se debe dar como un enfoque principalmente a lo científico, ¿no? Obviamente no les vamos a explicar el proceso científico a unos niños, pero podemos ir tratando de desarrollar su creatividad. Cuando juntas el pensamiento científico con creatividad, obtienes resultados realmente impresionantes, ¿no? Y con eso puedo investigar acerca de un tema, ¿no? En Argentina se utiliza principalmente lo que es el ciclo de indagación, ¿no? Que son 3 pasos importantes: pregunta, acción y reflexión. Si te fijas, es un resumen del pensamiento científico, sí, ¿no? Sí. Y en este caso los profesores dejan que los niños, que los chicos puedan hacer sus propias preguntas y que la naturaleza misma se las conteste, ¿no? Si nos fijamos bien, la naturaleza tiene, digamos, que su idioma para poder resolver las preguntas. ¿Sabes? Y es que es eso, ¿no? Las preguntas precisamente son los que nos han llevado a desarrollarnos como civilización, ¿no? Si no nos hubiésemos preguntado cómo funcionaban las cosas, quién sabe dónde estaríamos realmente, en qué selva, en qué árbol por ahí. Pero híjole, yo creo que preguntarnos, o sea, eso, saber y responder preguntas es muy importante, porque si te preguntas, ¿cómo se alimentan las plantas? Entiendes de la fotosíntesis, dices, ¿no? O sea, ¿cómo es que esto es un organismo vivo? Bueno, pues te metes a indagar un poco más. Pues para mí, saber respondernos estas preguntas, y es que la curiosidad es nata, ¿no? Es algo nato en los niños, en las niñas, en esas tempranas edades, precisamente porque dentro de nuestra esencia está esa exploración del mundo, ¿sí? Entonces, hay que acrecentar esa curiosidad, pero encaminarla también a unas respuestas que nos permitan, a temprana edad, entender nuestro rol en el universo, en el planeta como tal, y cómo este papel que tenemos conlleva mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, pues, tu comentario final, ¿cuál sería, Alan? Pues mira, yo como comentario final yo diría que debemos tratar de hablar de educación ambiental desde muy jóvenes, y tratar de convencer a los más adultos, que incluso son un poco más tercos en cuestión del tema. Pero yo diría que la educación ambiental es algo que debemos tomar como un hábito, ¿no? Esa es la conclusión que yo diría. Mientras más cercanos estemos de convertirlo en un hábito, a verlo como algo que me lo vayan a explicar el 26 de enero, porque es el Día Internacional de Educación Ambiental, o algo que me vayan a explicar cuando es el Día Internacional del Agua o del Cuidado del Medio Ambiente, ¿no? O sea, no solo son esos días en los que debemos tener en mente el cuidado del medio ambiente, sino es todos los días, así como piensas en la escuela, en el trabajo, también debemos tenerlo ya en nuestra mente, poder cuidar el medio ambiente, y con pequeñas o muy grandes acciones. Digo pequeñas si eres un estudiante, si eres un profesionista que te dedicas a otra cosa, o grandes si te dedicas en cuestión ambiental y tienes una idea de un proyecto que puede impactar la educación ambiental, adelante. O sea, lo que quiero decir es que todo aporta, todo aporta, por muy pequeño o muy grande ese aporte, según tú lo veas, es como se va a ir aplicando esta educación ambiental a nosotros como sociedad. Cualquier aportación es valiosa, no hay aportaciones ni muy chiquitas, ni muy grandes, ni regulares. Todo es muy valioso y todo es a lo que deberíamos de aportar. Y bueno, eso es lo que sería mi aportación, lo que yo considero que es lo que podemos rescatar. No hablamos de muchos temas, la verdad el tiempo pasó muy rápido,
nos faltó hablar un poco de otras cuestiones. Seguramente este tema de educación ambiental da para muchísimos capítulos más, pero bueno, considero que fue una buena plática, y me gustaría saber también tú qué rescatas de esto. Claro, ¿no? Para empezar, concuerdo contigo que todo suma. Aquí hay que hacer la tarea y buscar que todo sume para bien, ¿no? Porque también los impactos pueden ir en sentido negativo. Aquí la idea es que sean en sentido positivo como tal, ¿no? Entonces, mi comentario, para recapitular todo esto, sería ser congruentes, ¿no? O sea, ser congruentes, buscar también con el ejemplo nosotros ir fomentando la educación ambiental, ir fomentando todas estas buenas prácticas ambientales, hacer la tarea primero en casa, ¿no? De modificar comportamientos, modificar hábitos, y lo dicen clarito, ¿no? Los objetivos que nos plantea la Semarnat: fomentar conciencia, proporcionar el conocimiento, obviamente a la escala necesaria, y crear nuevos hábitos. Entonces, para mí este punto final es ser congruentes, ¿no? Ser congruentes y no perder la paciencia, ¿no? Y bueno, hemos llegado al final de su podcast favorito, Reciclando Voces. Muchas gracias a todos por el podcast, y como dice Estrella, no se pierdan este podcast, que lo vamos a estar subiendo aproximadamente cada miércoles, cada 15 días ahora por el momento. Y si tienen alguna duda, un comentario o temas de sugerencia que podemos hablar aquí, pues totalmente adelante, estamos abiertos a poder hablar de cualquier tema ambiental que ustedes nos propongan. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales, en resi.grow en Instagram y en resi espacio grow en Facebook. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye.